¿sí? Abordamos en lo que es iniciando la parte de audición. Entonces, el oído es un órgano de los sentidos que está especializado en dos funciones, audición y equilibrio. Entonces ahí tenemos la división del oído externo, el oído medio y el oído interno. Y bueno, hay estructuras en el oído interno, ¿no? Estructuras neurológicas que están encapsuladas y protegidas dentro de esta parte, que es la parte interna. Hay este complejo vestibular del oído interno y también con él la región primaria que está ligada, relacionada con el equilibrio. Todo el resto comprende lo que es la audición propiamente dicha. Entonces, la audición es la percepción de la energía que llega a nosotros en ondas sonoras. Y estas ondas sonoras son ondas de presión, alternadas en picos, ¿no? Por eso está acá en picos, como en picos de compresión de aire, como si fuesen así de agua, cuando vemos y lanzamos una piedra en un lago que está en reposo, igual, ¿no? Compresión de aire, y entonces ellos dan pequeñas ondas, moléculas que son moléculas distanciadas. Entonces el sonido, en nuestra interpretación, nosotros ahí consideramos lo que es la amplitud, la frecuencia y la duración de estas ondas propiamente dichas, ¿no? Estamos en un bosque y de pronto se cae un árbol. Ni tanto nosotros escuchamos el sonido de lo que se cae, hablando esquematizadamente, sino la vibración, ¿no? La vibración que es de ese tronco, de ese árbol grande contra la tierra, ¿no? Eso conseguimos, sí, distinguir más que el sonido mismo. Entonces, nosotros interpretamos en los picos como si fuesen sonidos altos y bajos, ¿no? Como el sonido agudo, cuando en la loza, en el plato de loza, estamos cortando un pedazo de un bistec y hacemos sonar el cuchillo o el tenedor con el plato de loza, ¿no? Entonces, esos sonidos, y por ejemplo, el sonido de un tambor, ¿no? El tambor que es un pico bajo, por ejemplo. Entonces, fisiológicamente, ¿no? Fisiológicamente, el pico es una función de la frecuencia de las ondas sonoras. Y nuestro encéfalo va a interpretar las ondas de baja frecuencia como sonidos de picos bajos y las ondas de alta frecuencia como sonidos de picos altos. Y en lo que va la frecuencia de la onda sonora, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, doctora. Ah, ya, es que me salió que la... Ya, y en lo que va entonces la frecuencia de las ondas sonoras, ahí nosotros tenemos que estas ondas son expresadas en lo que son los hertz, ¿no? Entonces la audición media de un oído humano puede variar entre 20 a 20.000 hertz. Y los sonidos, con los sonidos agudos, que pueden ser entre 1000 y 3000 hertz. Es la media en el oído humano. Ahora, nuestro oído obviamente tiene una frecuencia de captación diferente a la de otros animales, ¿no? Un mamífero, por ejemplo, los murciélagos tienen un oído de ultra alta frecuencia de las ondas sonoras, que en ese caso son los kilohertz, ¿no? Que es lo que les permite a ellos movilizarse sin chocarse contra los objetos cuando ellos están volando en la oscuridad, o los elefantes, que ellos pueden oír sonidos infrasonidos, que son frecuencias muy bajas. Y bueno, lo que tenemos después con la sonoridad, ¿no? La sonoridad, que la sonoridad es la interpretación justamente de la intensidad del sonido, ¿no? Y esta está influenciada
por la sensibilidad del oído, ¿no? De la sensibilidad auditiva de cada persona, de cada individuo. Esa intensidad de la onda sonora es una función de la amplitud de la onda. Entonces la intensidad va a ser mediada con una escala logarítmica que nosotros conocemos conocemos como decibeles, ¿no? Entonces, una conversación normal tiene un sonido típico de aproximadamente 60 decibeles. En un nivel mayor, digamos 80 decibeles, ya pueden haber algunos receptores sensitivos del oído que captamos como que están levantando la voz, ¿no? Están gritando. Un concierto de heavy metal va a producir un sonido mayor de 120 decibeles. Y es ahí, por ejemplo, cuando hoy en día existe una comisión de contaminación ambiental, incluso en Arequipa nosotros tenemos, que es una comisión de la municipalidad, donde ellos van y con un equipo especial ellos miden los decibeles para cerciorarse de que esa discoteca, que ese pub, que ese lugar, ¿no?, de entretenimiento nocturno no vaya a tener justamente no vaya a ser contraproducente con el vecindario, ¿no?, con la vecindad. Y ellos miden en decibeles de contaminación. Bueno, entonces ahí nosotros tenemos, si hablamos de la transducción del sonido que como un proceso de varios pasos, tendríamos que la audición simplificadamente va a envolver una transducción de energía, ¿no?, a partir de ondas en el aire. Entonces ahí nosotros consideramos que va a ser una vibración mecánica, después las ondas fluidas, las señales químicas y finalmente el potencial de acción, ¿no? Y esas ondas sonoras van a llegar al oído, al oído externo, y van a ir directamente a todo un proceso, un seguimiento, ¿no?, que lo vamos a ver acá, unas estructuras, ¿no?, las estructuras. Entonces acá nosotros tenemos, ¿no?, el canal del oído, y acá está la membrana timpánica, ¿no? Es un canal cerrado en la extremidad interna, ¿no? Y aquí está la membrana timpánica. Esta membrana timpánica o tímpano, ¿no?, es una capa membranosa con un fino tejido. Entonces las ondas sonoras van a llegar hasta acá al tímpano, van a crear unas vibraciones, aquí en el esquema incluso está, y van a ser transmitidas a lo largo de 3 huesos, que es el martillo, el yunque y el estribo, ¿no?, está en el oído medio. Y estas van a dar a la membrana del foramen oval de la cóclea. Entonces esas vibraciones de los huesos del oído medio contra ese foramen oval va a crear las ondas de fluido en los canales de la cóclea. Y entonces ese fluido, que obviamente no es incapaz de ser comprimido, ¿no?, entonces la energía, las ondas que van a fluir, ¿no?, se van a disipar por todo por el oído medio hasta el foramen redondo, acá, ¿no? Y las ondas fluidas entonces se van a mover a través de la cóclea, ¿no? Aquí las células pilosas, más adelante vamos a ver las células pilosas sensitivas, que van a liberar neurotransmisores, que son las señales químicas, y finalmente los neurones sensitivos primarios van a llevar la información a través de potencial de acción a los centros encefálicos, ¿no?, superiores, donde ella va a ser decodificada desde luego. El oído medio entonces transfiere el sonido del tímpano para la cóclea, ¿no? Entonces ahí nosotros lo observamos, ¿no?, aquí en este esquema. Tenemos acá el oído externo, el oído medio, el interno, la oreja. Acá tenemos la oreja propiamente dicha, la membrana timpánica, el foramen. Bueno, aquí está, ¿no?, el foramen redondo. Esta es la arteria carótida interna. Este es el tubo auditivo o el canal auditivo. ¿Para dónde? Para la faringe. Todo este es el laberinto, la cóclea, los nervios, el foramen oval, que es este de acá, los canales semicirculares, en fin.
Entonces, esta parte del oído medio es una cavidad que, digamos, está como llena de aire. Se va a conectar con la nasofaringe a través del tubo auditivo o de la tuba auditiva. Entonces, este tubo auditivo normalmente está colapsado, pero se abre transitoriamente ¿para qué? Para permitir que la presión de la oreja media se vaya a equilibrar con la presión atmosférica en situaciones como la deglutición o el bostezo. Durante la hinchazón, por ejemplo, una inflamación, ¿no? El frío o alguna infección causa un hinchazón, digamos, que resulta en la acumulación de fluido en el oído medio. Entonces ahí puede incluso facilitarse a un crecimiento de bacterias, ¿no? Dentro del oído medio y lo que nosotros conocemos como una infección de otitis media. Aquí entonces tenemos estos tres huesos que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿no? Estos tres huesos están conectados uno con otro como si fuese una estructura biológica y la extremidad del martillo, digamos, va a estar conectado a la membrana timpánica. Entonces las ondas sonoras llegan acá al tímpano, las vibraciones son transferidas al martillo, al yunque y al estribo. Y la extremidad del estribo, que ustedes ven acá, está ligada al tejido fino del foramen oval. Y las vibraciones en el foramen oval van a ser convertidas en ondas fluidas, ¿no? En el próximo paso que vendría a ser la secuencia de la transducción. Y acá ya tenemos lo que es la cóclea, ¿no? Entonces la cóclea en el oído interno, que está acá, la cóclea en el oído interno, es un tubo membranoso, ¿sí? Y está como enrollado, como si fuese un caracol. Él está dentro de una estructura, miren acá es ese hueso, él está dentro de una estructura ósea, de una estructura ósea denominada laberintio, ¿no? Laberinto. Entonces, la cóclea, si se va a si se extiende, como muestra este gráfico, va a poder visualizarse como una estructura que está compuesta por tres canales paralelos que están llenos de fluido, ¿no? Aquí tendríamos entonces el ducto vestibular. Ahí tendríamos el ducto vestibular, ahora que está, el ducto vestibular. Después la parte central, ¿no? El ducto coclear, ¿no? Ducto coclear, ducto timpánico y el ducto vestibular. Ahora, el ducto vestibular y el ducto timpánico continúan y se van a conectar en la parte alta de la cóclea, por medio de que una abertura denominada helicotrema, ¿no? Ahora, el fluido que está dentro de los ductos timpánicos y del ducto vestibular va a ser una composición similar similar iónica al plasma, que es el perilinfa. Por otro lado, el ducto coclear, ¿no? El ducto coclear acá, que es un tubo con la extremidad cerrada que está llena con el endolinfa, ¿no? Que es un líquido igual a los fluidos. Entonces, el endolinfa es secretado por células epiteliales del ducto que están acá, propiamente dicho, ¿no? Y su composición es muy parecida al fluido intercelular, y acá hay una característica, ¿no? Que en esa composición existen altas concentraciones de potasio y bajas concentraciones de sodio. ¿Qué más hablamos sobre este ducto coclear? Él contiene el órgano de Gorky, que está acá, ¿no? El órgano de Gorky. Tenemos acá el whiteboard. Bueno, acá tenemos el órgano de Gorky, ¿sí? De Gorky, perdón, que está compuesto por receptores de células pilosas y células de soporte. El órgano de Gorky queda sobre la membrana basilar. Ahorita va a ver un cuadro, aquí está, ¿no es cierto? Queda básicamente sobre la membrana basilar, que después lo vamos a ver acá, ¿no? La membrana basilar, aquí está.
Él está sobre la membrana basilar y es parcialmente recubierta por una membrana tectorial flexible. Ahora, claramente acá nosotros observamos, ¿no es cierto? Aquí está el hueso, aquí está la extensión, que es justamente está desarrollada toda la cóclea, ¿no? Y acá nosotros vemos, en la transmisión sonora, nosotros vemos aquí las células pilosas. Estas células pilosas que están sobre la membrana basilar. Y acá encima vendría a ser lo que es la membrana tectorial. Y estas células pilosas, ¿no? Las ondas sonoras que llegan hasta la cóclea por esas vibraciones del foramen oval, ellas, obviamente van a llegar al perilinfa que está presente en el ducto vestibular, y esas ondas fluidas van a viajar a lo largo del conducto, se van a deslocar al órgano de Corti, y en ese órgano de Corti van a crear oscilaciones que van a mover estas células pilosas. Y estas células pilosas son cual si fuesen los receptores, digamos, en el gusto, ¿no? Son células receptoras no neurales. La superficie apical de la célula pilosa está modificada en 50 a 100 cilios que están, digamos, empapados, enriquecidos con estereocilios. Y ellos están acomodados en tamaño ascendente. Por eso ven que acá está menos y aquí está más. Ahora, los estereocilios más largos de estas células, ¿no?, que están en la membrana tectorial, obviamente, se mueven. Cuando la célula pilosa se mueve, el estereocilio se flexiona. Entonces, primero obviamente en una dirección, después en otra dirección. Esos estereocilios van a estar unidos unos con otros a través de unos puentes, que es lo que ustedes ven acá, ¿no? Esos puentes son unas proteínas que van a actuar como si fuesen pequeños elásticos y van a estar conectados como si fuesen unas trampas. Ellos lo que van a hacer, van a cerrar los canales de ion de las membranas ciliares. Cuando la membrana entonces basilar, ¿no?, y los cilios están en una posición neutra, aproximadamente, que es esta posición acá, ¿no?, que es la de reposo, aproximadamente el 10% de estos canales de iones están abiertos y hay un nivel bajo de neurotransmisores que es liberado por ese neurona sensitivo primario. Entonces hay una neurotransmisor, una liberación tónica, digamos así. Después, en el siguiente caso, que es de excitación, que es cuando las ondas se desvían a la membrana tectorial, los cilios se van a doblar en dirección a los más altos, ¿no? Y los puentes, en este caso, que son estos de acá, ¿no?, las proteínas se van a abrir, ¿no? Entonces, ellos se abren, ¿no?, esos puentes se abren, y ahí los cationes ingresan en las células y se despolarizan. Entonces, esos neurotransmisores acá, lo que nosotros vemos, que van a ser liberadas, y el neurona sensitiva va a aumentar la tasa de disparo de lo que estaba acá. Ahora, cuando la membrana basilar, que está acá abajo, ¿no?, lejos de los cilios, de los más altos, digamos, y de los puentes, y de esos puentes elásticos, se relaja, todos los canales se cierran. Y una vez que se cierran, el influjo del catión es lento, y la membrana se hiperpolariza, y cuando se hiperpolariza, ustedes saben que no reacciona, no hay una acción. Va a haber menos transmisor que va a ser liberado, ¿no?, y la excitación de esta neurona sensitiva disminuye. Entonces, así es como sucede, ¿no? El patrón de vibración de las ondas que llegan al oído interno va a ser transformado en un potencial de acción y de ahí va a llegar al sistema nervioso central. Siguiente. Transducción del sonido a través de
Transducción del sonido a través de la cóclea depende del movimiento del estereocilio de las células pilosas. Bueno, entonces, nosotros aquí en este gráfico ya habíamos visto, ¿no? Esa es la cóclea, ese es el tejido. Entonces aquí claramente nosotros lo que tenemos es un gráfico de cómo es el movimiento de los estereocilios en la membrana tectorial, reconociendo que esta es la membrana tectorial, estas son las células pilosas, esta es la membrana basilar y estas son las fibras nerviosas de la cóclea propiamente dicho. Todo esto está aquí adentro, ¿no? Aquí adentro específicamente en el ducto coclear, en la membrana tectorial, dentro, ¿no? Dentro de este ducto timpánico propiamente dicho. Ahora, esas ondas sonoras que son procesadas obviamente por el sistema auditivo, ellas van a poder ser discriminadas de acuerdo a lo que habíamos visto inicialmente, de acuerdo al sonido, al pico, perdón, a la sonoridad, al pico, a la duración y a la localización, ¿no? Ese proceso inicial de ese pico, el sonido, la duración, obviamente se va a dar en la cóclea del oído. Y la localización del sonido es una función superior que exige un estímulo sensitivo a partir de ambos oídos, ¿no? Porque es sofisticado, es específico, ¿no? Entonces va a requerir realmente de un trabajo del encéfalo. Esa codificación del sonido político es una función primaria de la membrana basilar. Y las ondas de alta frecuencia que entran en el ducto vestibular y crean el deslocamiento máximo de la membrana basilar que está cerca al foramen apical, va a crear también ese movimiento de los estereocilios, que es como hemos estado viendo, y ahí sí se van graduando esas circunstancias, ¿no? Esas características, que pico, sonoridad, duración y localización en función de ellas. Aquí las vías auditivas que se van a proyectar hacia el córtex auditivo, una vez que estas ondas han sido transformadas en señales eléctricas en la cóclea, en esta parte de acá, esos neurones sensitivos van a transferir la información para el núcleo de la médula, ¿no? Se transfieren para el núcleo de la médula y en ese lugar, en ese punto, el sonido que viene de cada oído va a ser proyectado para los núcleos ipsilaterales y contralaterales. Ahí, ¿cuál sería el resultado? Que cada lado del encéfalo va a coger información de ambos oídos y las vías ascendentes a partir de la médula se dividen, ¿no? Con las colaterales dando la información justamente para la formación reticular y del cerebelo. Ahora hay principales vías auditivas que van a hacer sinapsis en el núcleo del mesencéfalo y del hipotálamo, ¿no? Obviamente antes de que ellas se proyecten para el córtex auditivo propiamente dicho. Entonces está dado de que la localización del origen del sonido es un proceso integrado en el cual el sistema nervioso central obviamente exige un estímulo, ¿no? de información simultánea de ambos oídos. Y en la pérdida de la audición, bueno, puede resultar de algunos daños mecánicos y de algunos otros daños neurales, ¿no? Existen tres formas, básicamente, que llevan a la pérdida de la audición. A la pérdida de la audición, que puede ser la forma conductiva, que está mal. Por favor, jóvenes, aquí está mal, esto no, esto de aquí es pérdida de audición, no es auditiva, pérdida de audición conductiva. No tengo aquí el lápiz, ¿ya? Entonces, por favor, lo corrigen acá. No tengo. Pérdida de la audición conductiva, ¿no? La sensitivo neural y la pérdida central de la audición. En esta pérdida de la audición conductiva, ahí observamos que el sonido va a ser difícil de ser, digamos, transmitido a través del oído externo o del oído medio. Las causas a veces de este tipo de pérdida auditiva puede ser porque en el canal hay cerumen, algo que está obstruyendo ese camino, esa vía, ese pasaje.
o puede ser alguna enfermedad o algún trauma que va a impedir la vibración del martillo, del yunque y del estribo, ¿no? Y la corrección, hay un tratamiento, ¿no? Bueno, pues en la pérdida de la audición por vía conductiva se consideran algunas técnicas o microcirugías que pueden comprometer el oído medio y bueno, pueden sí ser reconstruidos. En el tema de la pérdida de la audición sensitivo-neural, esa tipo de pérdida de la audición se origina por daños en las estructuras del oído interno, ¿no? Entonces, ahí se podría incluso considerar degeneración de las células pilosas, por ejemplo, un sonido muy, muy fuerte, ¿no? Y dañó quizás el tímpano y fue a estructuras más internas. De esa manera, entonces, la pérdida de la audición es más difícil de ser tratada. Hay resultados sorprendentes, pero igual es un poco más difícil, ¿no? Hay implantes de cóclea, por ejemplo, que son conectados a minúsculos computadores. Y la pérdida central de la audición, ella es producto de daños en las vías neurales entre el oído y el córtex cerebral, o el propio daño incluso también del córtex, ¿no? Que es un poco menos común, pero a veces se puede apreciar también. Bueno, entonces, en lo que va el equilibrio, ¿no? Hablando también del oído, el equilibrio es una situación de balance. La palabra equilibrio se utiliza mucho para describir las concentraciones iónicas en los fluidos corporales o la posición de nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, nuestra posición corporal da una información sensitiva que proviene del oído interno y de los propios sectores de las articulaciones y de los músculos que van a comunicar nuestro encéfalo con las diferentes partes del cuerpo, ¿no? En relación una con otra o con el medio ambiente. Entonces, ahí también en que es el equilibrio se considera una información que es del medio ambiente, ¿no? Del ambiente, digamos así. Uno está en el cine y de pronto los cines de la Metro-Goldwyn-Mayer o del Universal Studios, hay un movimiento de las butacas, ¿no? De que estaba en una posición, hay un movimiento de la butaca. Entonces, esas situaciones también van a alterar o van a dar alguna información a nuestro equilibrio. Entonces, el equilibrio definitivamente va a ser mediado por células pilosas que están también, ¿no? Aquí ustedes ven, están en los conductos semicirculares, en todo este aparato vestibular que está lleno de fluido, y por canales semicirculares de este oído interno específicamente. Ahora hay receptores que van a responder justamente a cambios rotacionales, verticales y a la aceleración lineal. Ahora, la función de las células pilosas es similar a la de la aceleración, las que vemos en la aceleración lineal en la cóclea. Si hay más gravedad y aceleración, más de que las ondas sonoras que van a venir, no van a tener también una cierta información en lo que es el equilibrio, ¿no? Entonces, ambos están compartiendo oído interno y el resto lo que es la audición que habíamos visto en un inicio. Aquí nosotros que tenemos los otolitos, ¿no? Ese aparato vestibular tiene estructuras semejantes que son los otolitos y es el utrículo osáculo. Ellos están donde están en estos canales semicirculares, y estos canales semicirculares están conectados, ¿no? al utrículo, ¿por dónde? Por la base. Y estos se van a orientar, ¿no? En ángulos rectos, digamos así, en relación uno al otro, en 3 planos. Ahora, la extremidad de cada canal es alargada en una ampolla, ¿no? Que la ampolla no es más que el receptor sensitivo de la cresta. Y la cresta no es más que una masa gelatinosa. Entonces, la cúpula, por eso es que decimos así, ¿no? La cúpula, que es como un tubo pequeño, se va a alargar de la base al tope de la ampolla. Se arregla así.
Entonces, esos cilios de las células pilosas están dentro de la cúpula y las membranas basales de las células pilosas van a hacer sinapsis con las neuronas sensitivas del nervio vestibular, es decir, en este caso con la rama del nervio craneal 8, el octavo nervio craneal. Estos receptores sensitivos del ventrículo y del sáculo, ¿no? Y acá considerando las máculas, van a... ¿no? Ventrículo y acá nosotros tenemos los otolitos. Entonces, esta va a ser una membrana gelatinosa y va a tener acá la membrana del otolito, que no son más que pequeños cristales de carbonato de calcio, que son denominados los otolitos, oto viene de orejas, litos de piedra. Entonces, debajo de la membrana del otolito hay unas células pilosas. Y estos cilios están conectados en la membrana. Por ejemplo, cuando hay alguna degeneración o hay un problema, ¿no?, de mayor cantidad de ruido, ahí nosotros conocemos como la enfermedad de Meniere, que hay incluso mareos, hay náuseas, ¿no?, alteración del fluido dentro del aparato vestibular, ahí tenemos la enfermedad de Meniere. En este aparato vestibular hay la información de movimiento y posición en el espacio, que es lo que se ve, que es la práctica, ¿no? En la práctica ustedes han visto bastante esto. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos, entonces, en un sentido espacial, ¿no?, estos componentes. Hay el componente dinámico, bueno, ¿no?, y el componente estático. El componente dinámico, ¿qué nos va a informar? Él nos va a dar la información sobre el movimiento en el espacio. Y el componente estático nos va a dar, la dislocación de la cabeza en la posición vertical, ¿no? Y acá, por ejemplo, en este gráfico, lo que nosotros vemos son las vías del sistema nervioso central para el equilibrio. ¿En qué sentido? En el sentido de que esos tres canales semicirculares van a sentir justamente la aceleración rotacional en varias direcciones. ¿Y qué pasa? Lo que habíamos visto antes, los otolitos nos van a informar sobre la aceleración lineal y la posición de la cabeza. Y las células receptoras, ¿no?, de ambos conjuntos de, digamos, de órganos sensitivos, ¿no?, que son las células pilosas, van a funcionar como células pilosas del órgano de corte. Y cuando los cilios se van a inclinar en una dirección, ellos se despolarizan, porque ya habíamos visto de las proteínas. Y cuando ellos se inclinan en dirección opuesta, se hiperpolarizan. Entonces, las células pilosas vestibulares, la verdad, poseen un cilio, ¿no?, largo, que es denominado quinocilio, y este quinocilio está ubicado en el lado del eje y va a crear un punto de referencia para la dirección de las inclinaciones, que es lo que nosotros vamos a observar cuando los potenciales aumentan en relación del otolito, en relación a la gravedad, y todo esto con la mácula también, que va a ser quien nos va a dar esos puntos de referencia. Entonces acá tenemos la ramificación vestibular del nervio vestíbulo-coclear, que va a ir al cerebelo, aquí el núcleo vestibular del bulbo, los neurones motores somáticos que están relacionados con el movimiento de los ojos, ¿no?, la formación reticular, el tálamo, el córtex cerebral, que cuando en el experimento, por ejemplo, en la práctica, ustedes dan vueltas sobre su eje, ¿no?, tiene que ver por esta parte del núcleo vestibular del bulbo, ¿no? Entonces, y ahí venimos a preguntarnos, ¿cómo es que la rotación es percibida, ¿no?, sensorialmente? ¿Cómo es que esa rotación sensorialmente es percibida? Cuando la cabeza gira, ¿no?, cuando nosotros tenemos que la cabeza gira sobre el eje en el laboratorio, cuando hacemos el experimento, o en casa, cuando ustedes lo hagan, la estructura ósea del cráneo y el laberinto membranoso se mueve, ¿no?, y junto con él también se va a mover el endolinfa, dentro obviamente de los canales
¿no? Y obviamente, por una causa de inercia, se va a dar una información. Entonces, el obstáculo, ¿no?, de que hay un espacio que mantiene, que conserva todo este endolinfa, ¿no?, el obstáculo del fluido, va a empujar la cúpula y las células pilosas en dirección opuesta a aquella dirección de la cabeza. Entonces, es como si ustedes tuviesen un pincel, ¿no? Un pincel con esos pelos de Marta, ¿no? Entonces, ustedes colocan un poco de pintura y sobre la tela ustedes pasan. Cuando ustedes pasan, si ustedes presionan el pincel, ustedes van a ver cómo es que las cerdas, ¿no?, al presionar el pincel para la derecha, el obstáculo de la tinta en el cuadro hará que las cerdas se empujen ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Es así, de esa forma un poco parecida, la inercia del fluido de los tejidos, de los canales, perdón, semicirculares, que van a empujar la cúpula y los cilios de las células pilosas para la izquierda, cuando ustedes estén moviendo la cabeza para la derecha, ¿no? Y esa rotación continua del movimiento del endolinfa, es lo que se va a observar, ¿no?, cuando después de estar rodando abruptamente, ustedes ya no consiguen y paran rápidamente. Entonces el fluido continúa en la dirección en la cabeza y de pronto la persona va a sentir mareo, ¿no? Y bueno, va a ser un poco inestable, ¿no? Y esto se ve en esta vía de acá, que son los neurotransmisores somáticos relacionados con el movimiento de los ojos, porque incluso el experimento es con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, y ustedes van a ver cómo es que también hay movimientos en los globos oculares. Entonces, en la visión, nosotros observamos que ya terminando esta parte, ¿no?, sobre el equilibrio y la función de las vías al bulbo, el cerebelo, la formación reticular y del tálamo, y como el movimiento de los ojos también cuando giramos, nosotros pasamos a la visión. Entonces, el ojo es un receptor sensitivo que va a funcionar como si fuese analógicamente una cámara, ¿no? Y el foco de luz, ¿no?, en esa superficie sensible a la luz, que sería la retina, y el cristalino, que va a ser la abertura, ¿no?, en este caso sería la pupila, y va a tener que ajustarse al tamaño para poder permitir esos cambios en la cantidad de luz que entra o sale. Entonces es así como la visión es un proceso en el cual la luz que refleja a los objetos ingresa, ¿no?, ingresa justamente en los ojos, que son nuestros órganos de la visión, y nosotros podríamos dividirlo en ese sentido en 3 pasos, que sería el primero: la luz ingresa al ojo y es focalizada por el cristalino en la retina, los fotorreceptores de la retina transducen energía luminosa en energía eléctrica, y hay las vías neuronales y el procesamiento de estas señales eléctricas, finalmente. Y ahí en un gráfico en la estructura nosotros tenemos que la energía electromagnética que nosotros llamamos luz, está compuesta por todo un espectro electromagnético, ¿no? Son ondas con una frecuencia de 4 a 7.5 por 10 a la 14ª ondas por segundo, que son los hertz. Y es una longitud de onda de 400 a 750 nanómetros, eso conceptualmente, ¿no?, que es lo que se conoce. Y dentro de ello incluso nosotros podríamos saber la luz visible, ¿no?, superior a la luz visible en longitud de onda, que es de 550 nanómetros, nosotros que tenemos los rayos UV, los rayos X, los rayos gamma. Inferior, por el nombre que dice, infrarrojo, el microondas, las ondas de radio, ¿no? Aquí nosotros estamos viendo, ¿no?, el globo ocular. Aquí tenemos el lagrimal, los músculos, párpado superior, ¿no?, la pupila, el iris, la esclera. Aquí tenemos incluso el conducto lagrimal, y así también, ¿no? Aquí nosotros vemos ya un poquito lo que veremos más adelante, va a ser cómo es la visión, ¿no?, cómo es la visión. En este tracto óptico,
que va a extenderse desde el ojo hasta el córtex visual propiamente dicho, que es la anatomía propia de las vías neuronales de la visión. Este ojo es una beca dividida en por el cristalino, ¿no? Este compartimiento frontal del cristalino y su unión, digamos, está lleno con el humor acuoso, que es un fluido con proteínas pequeñas con una composición muy similar al plasma, ¿no? Y obviamente esté secretado por un epitelio ciliado de soporte del cristalino. Detrás del cristalino, ¿no? En la parte de atrás propiamente del cristalino, nosotros lo que observamos es una cámara grande que está llena con el humor vítreo, ¿no? El humor vítreo está, por otro lado, compuesta por una sustancia que es una matriz gelatinosa clara. Y cuando la luz entra en el ojo, ¿por dónde? Por la córnea, ¿cierto? La córnea, que es ese lente externo, cuando ingresa por la córnea, hay un disco de tejido transparente que está localizado en la superficie anterior. Entonces, después de cruzar eso que es el humor acuoso, ¿no? Tenemos ahí, no he dibujado la parte lateral, pero digamos acá, después de atravesar este humor acuoso que está acá, la luz va a pasar a través de la abertura, digamos así, de la pupila, y va para el cristalino, ¿no? Que el cristalino es una estructura transparente con dos superficies convexas. Entonces, la córnea y el cristalino juntos van a desviar esos rayos de luz que se van a incidir o van a focalizarse en la retina. La retina, que es toda esta parte de acá. Y un revestimiento del ojo sensible a la luz que va a contener los fotorreceptores, justamente lo que observamos aquí en la retina. Entonces, cuando nosotros miramos a través de la pupila, el fondo de ojo, por ejemplo, ¿no? Con un oftalmoscopio, la retina es una estructura que tiene varias arterias y venas que se irradian formando un disco óptico, ¿no? El fondo de la pared del ojo visto a través de la pupila con un oftalmoscopio. Entonces ahí vemos el disco óptico, que es el punto ciego, que es la región donde el nervio óptico y los vasos sanguíneos salen del ojo. Tenemos la parte de la retina, la parte de arterias, venas centrales de la retina que emergen de este disco óptico. Y después tenemos la fóvea, que es la fóvea, que es la región de la visión más aguda, digamos así, ¿no? Y bueno, entonces, no, acá todavía. Bueno, acá lo que ya estamos viendo justamente es la óptica, ¿no? Cómo es que ese cristalino va a focalizar la luz en la retina. Una vez que ya hemos visto de que tenemos el disco óptico, el nervio óptico, la fóvea, ese nervio óptico va a ir a dar en el quiasma óptico, en el encéfalo, ¿no es cierto? Y después que ese sinapsis en el cuerpo geniculado lateral, ¿no? A nivel del tálamo. Ahora ya vamos un poco hacia lo que es el foco del cristalino en la luz de la retina. La cantidad de luz que llega en los fotorreceptores es modulada por cambios en el tamaño de la pupila, ¿no? En el segundo modo en el cual llega la luz, digamos, son ondas de luz que son focalizadas por medio de cambios en la forma del cristalino. Entonces, en función de eso se puede centralizar. Hay una imagen que está en el cristalino, que se focaliza en el cristalino, estas ondas de luz, y van a refractarse, cual si fuese una luz con una linterna que incidimos sobre una botella o sobre un vaso de agua. Y ahí es donde hablamos de los ángulos de refracción, que van a depender básicamente de dos factores. Uno, que es la diferencia de densidad de estos objetos, ¿no? Y el ángulo por el cual la luz va a llegar, ¿no?
a ese lugar y va a pasar para llegar finalmente a la retina. Entonces, si la onda de luz llega a la superficie de forma perpendicular, ¿no?, la luz va a pasar directamente, sin ninguna inclinación. Ese es el gráfico, ¿no? Pero ahora, si la superficie no fuese perpendicular, las ondas de luz, en este caso, que llegan, van a inclinarse. Y esas ondas de luz paralelas que llegaron en lentes cóncavos, ¿no?, van a ser refractadas en un eje un poco más amplio, más extenso. Entonces, lo que mostramos ahí. Ahora, cuando también hay ondas de luz que son paralelas, pasan a través de este lente convergente, nosotros tenemos ese punto focal del lente, pero que la distancia, digamos, es mucho más, la distancia focal de este lente es un poco más pequeña, porque mire, aquí la distancia de la imagen y aquí la distancia del cristalino. Y aquí tenemos la distancia focal, que es mucho menor. Entonces, el cristalino en este caso está redondeado por una visión próxima, ¿no? La distancia aquí, por otro lado, nosotros observamos que el cristalino no va a cambiar, pero el objeto se va a mover hacia más cerca, más próximo, porque los rayos de luz no van a estar tan paralelos, ¿no? Entonces son diferentes situaciones en las que hay un punto de acomodación, en relación al cristalino que va a focalizar esa luz en la retina. Entonces ese cristalino va a poder cambiar de forma si no tiene ninguna fibra muscular. ¿Es posible? El cristalino sí es posible, ¿no? Porque el cristalino está ligado por músculos ciliares del ojo, por unas fibras que son denominadas zónulas, que son estas de acá, ¿no? Aquí está mejor, que es la acomodación. Estas son las zónulas, ¿no?, que son los ligamentos. Esas zónulas no son más que unas fibras inelásticas, así se llama. Son unas fibras inelásticas que son conocidas como zónulas. Y si no hay ninguna tensión, ¿no?, sobre el cristalino por estas zónulas, ella va a tener una forma esférica natural, ¿no? ¿Por qué? Porque debido a la elasticidad de la cápsula, ¿no? Si la zónula ahora jala el cristalino, en el caso de que jale el cristalino, miren, en este caso, ¿no?, ¿qué va a pasar? Si jala el cristalino, entonces vamos a tener que el cristalino se va a achatar. Por otro lado, si nosotros vemos que la zónula queda suelta, nosotros vamos a ver que el cristalino va a estar más redondo. Entonces, esta tensión de las zónulas es controlada por el músculo ciliar, que vendría a ser este de acá, el músculo ciliar. Que el músculo ciliar no es más que un anillo, ¿no?, de músculo que va a rodear ¿a quién? Va a rodear al cristalino. Entonces acá tenemos músculo ciliar, zónula y cristalino. Cuando estos músculos ciliares se contraen, el anel muscular, obviamente, va a estar más pequeño, liberando la tensión de las zónulas, ¿no? Y entonces ahí va a hacer que el cristalino esté más esférico. Ahora, cuando los músculos ciliares se relajan, el anillo está más abierto y el cristalino va a ser jalado en una forma como achatada. Cuando los individuos son jóvenes, hablemos de unos 10 años de edad aproximadamente, el reflejo de acomodación es inmediato, es muy bueno, ¿no? Porque los objetos pueden estar a 8 centímetros de distancia y el reflejo de acomodación inmediatamente en esa edad es muy eficiente. Por vuelta más o menos de los 40 años, la acomodación ya disminuye como la mitad, y mucho menos cuando llega a los 70 años o 60 años, todavía encarece mucho más. Esta acomodación, entonces, la pérdida de la acomodación puede desencadenar algún tipo de alteraciones, como por ejemplo la presbiopía. La presbiopía que la mayoría de las personas, cuando llegan a los 40 años de edad, van a necesitar lentes, ¿no? ¿Por qué? Porque perdieron esa acomodación, capacidad de acomodación. Hay algunos otros problemas comunes en la visión, por ejemplo, ¿no?, que es cuando en la miopía, cuando hay
una decadencia o una falla en la visión a distancia, la hipermetropía, cuando la visión es más próxima, ¿no? Que es cuando el punto focal va a caer antes o después de la retina, ¿no? Antes, obviamente, es la miopía y después es la hipermetropía. Entonces, obviamente, esto puede ser corregido con unos lentes, ¿no? Con unos lentes para visión, o tenemos lo que es también el astigmatismo, que es porque la córnea, ¿no? Usualmente la córnea no está con esa forma adecuada, esa forma perfecta, ¿no? Fisiológicamente perfecta. En lo que es la fototransducción, queda bien claro que la luz ingresa, ¿no? En la pupila y va a llegar a la retina, ¿no? Entonces, que es la parte, el órgano sensitivo del ojo. Y esta retina se va a desarrollar a partir de los mismos tejidos embrionarios que van a formar el sistema nervioso central. Por eso su alta inervación, ¿no? Vascularización también, semejantes al córtex cerebral. Entonces, ellos se van a organizar según camadas. Tenemos los fotorreceptores, aquí tenemos, por ejemplo, estos fotorreceptores que van a transformar la energía luminosa en energía eléctrica y va a pasar del lado de una vía que van a consistir los neurones bipolares y los polares. Aquí tenemos los bipolares, ¿no? Y las células ganglionares. Entonces acá tenemos igual, ¿no? Los bipolares. Aquí hay un tipo de células, los bastones, los conos, las células horizontales, las amacrinas y las ganglionares y antes de ellas las bipolares. Entonces, los axonios de las células ganglionares, que en este caso están, ¿no? Van a formar ¿qué? Van a formar este nervio óptico, que está acá, miren, el nervio óptico. Este nervio óptico sale, ¿no? Del ojo, del globo ocular, del fondo del ojo ocular, cerca al disco óptico, ¿no? Y este disco óptico obviamente no tiene fotorreceptores. Las imágenes proyectadas en esa región no van a ser vistas, es lo que nosotros denominamos el punto ciego, ¿no? Ahora, una excepción es la pequeña región de la retina, que es conocida como fobia, que habíamos visto antes, ¿no? Que en esa área de la fobia los fotorreceptores reciben la luz directamente. Entonces, estos fotorreceptores aquí, que son el cono y son los bastones, que son dos tipos, ¿no? Mencionamos que por ejemplo, los bastones son más numerosos, en número son más poblados, ¿no? Digamos de 20 para 1, exceptuando en la región de la fobia. La fobia no se considera esa relación, ¿no? Entonces, esos bastones son responsables por qué tipo de visión, por la visión monocromática, como está ahí, monochromatic vision, y que es la que aquí nosotros tenemos en la noche, ¿no? Y funcionan cuando existen bajos niveles de luz. Ahora los conos que están acá, los conos son responsables por la alta visión, ¿no? Es una visión colorida, que es la que tenemos el día, cuando hay los niveles de luz que son normales o elevados, ¿no? Y eso vendría a ser lo que es la agudeza de percepción, ¿no? Cuando nosotros también hablamos agudeza de percepción. Ahora hay dos tipos de fotorreceptores, ¿no? Hablando en estructura básica, lo que vendría a ser un segmento externo, no soy hasta acá, aquí, ay. Un segmento externo, ¿no? Aquí, un segmento externo y un segmento interno, ¿no? Y después, que obviamente el segmento interno es el que tiene los núcleos celulares y los organelos relacionados con la formación del ATP y síntesis de proteínas, y el segmento basal, que es donde vemos la sinapsis con las células bipolares. En el segmento externo, por ejemplo,
¿no? La membrana celular tiene como unos dobleces profundos en unas capas de discos, como si fuesen paquetes, ¿no? Paquetes. Los bastones, ¿no? Que nosotros encontramos acá, nosotros podemos encontrar bastones que están en dirección justamente a los segmentos externos, como está acá. Y ahí tenemos también los conos que permanecen de forma, estos son los bastones, estos son los conos que permanecen de forma fija. Estos bastones además tienen unos discos, ¿no? Que son unos discos que observamos justamente en esta división, que es el segmento externo, propiamente dicho. ¿Y qué decimos sobre los pigmentos visuales? Los pigmentos visuales pues son sensibles a la luz y obviamente están ligados a las membranas celulares de los fotorreceptores, ¿no? Estos pigmentos no van a hacer más que la transducción, ¿no? Que va a convertir la energía luminosa en un cambio de potencial de acción. Hay bastones que tienen tipos de pigmentos visuales, que en todo caso mencionaríamos a la rodopsina, que la rodopsina tiene tipos de pigmentos que son 3, la verdad, y son muy relacionados básicamente con la rodopsina, que son los pigmentos rojo, verde y azul, ¿no? Los colores de los objetos en nuestro medio dependen mucho de la longitud de la onda de luz que son reflejadas por esos objetos. Y en función de eso nosotros es lo que vamos a ir observando en lo de la visión, ¿no? Esos pigmentos visuales, que son básicamente 3. Si nosotros tenemos la longitud de onda, siempre iniciamos con los conos azules, los bastones, los conos verdes y los conos rojos, yendo de colores violeta, azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo. Sería ese el orden que se contemplaría. Y bueno, en la fototransducción, en los bastones, ¿no? En la fototransducción es un proceso, ¿no? que es similar a lo que nosotros mencionaríamos con la rodopsina, con esos 3 pigmentos que es el rojo, el verde y el azul. Hay un pigmento visual de los bastones, la rodopsina, que va a estar compuesto por 2 partes, que es la opsina, ¿no? Y la molécula retinal. La opsina no es más que una proteína que está en la membrana de los discos de los bastones, que es lo que habíamos visto en el slide anterior, y la molécula retinal, que es un derivado de la vitamina A, ¿no? Que es la porción justamente del pigmento que va a absorber la luz. Cuando no hay luz, que es en este caso, que es justamente este esquema que se está mostrando acá. Aquí en la primera parte son los bastones en oscuro, los bastones cuando hay luz, que sería el blanqueamiento de la rodopsina, y la recuperación del blanqueamiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, en la ausencia de luz, que sería en este caso la molécula de la retina, está en un sitio de ligación de la opsonina, ¿no? Entonces, cuando es activada por un único haz de luz, o sea, un único fotón de luz, la molécula de la retina cambia para una forma nueva de configuración, digamos así, ¿no? Y esa molécula retinal va a ser activada y se va a ligar a la opsonina y es liberada el pigmento conocido como blanqueamiento, ¿sí? Blanqueamiento. Pero ahora, ¿cómo es que el blanqueamiento de la rodopsina va a orientar o va a hacer que los potenciales de acción viajen a través de la vía neuronal? Entonces, nosotros tenemos que hay señales eléctricas, ¿no? Que se dan, obviamente, en las células por resultado de movimientos de los iones, porque todos son movimientos de iones en compartimientos intracelular y extracelular, ¿no? Ahora, los bastones tienen muchos canales de cationes que van a permitir que el sodio entre en los bastones y que los canales de potasio permiten que el potasio salga de las células. Cuando los bastones están en un ambiente oscuro, la rodopsina no está activada, está en reposo, que es lo que hemos visto. Y en esta situación, las concentraciones del GMP cíclico son altas, ¿no? Y ambos canales están abiertos, que es lo que vemos aquí en la figura. Ahora, cuando hay un flujo de sodio, ¿no? Que obviamente es mayor que el potasio, entonces los bastones están despolarizados, ¿no? El potencial de membrana es medio de menos 40 milivoltios.
Obviamente el normal es menos 70 milivoltios. Ese potencial de membrana existe la liberación tónica, que es una liberación continua de neurotransmisores a partir de la porción sináptica, ¿no? De los bastones para dentro de la célula bipolar. Cuando la luz activa la rodopsina, ¿no? Hay una cascada de segundos mensajeros. Aquí tenemos decreased cascade, decreased GMP cíclico, ¿no? Entonces hay un segundo mensajero y se inicia aquí la translucina, que es la misma proteína G, ¿no? que encontramos en lo que fue, digamos, el paladar en el gusto. Y aquí nosotros observamos esta cascada de segundo mensajero del GMP cíclico y los canales de cationes que se van a cerrar sucesivamente. Y en ese momento el influjo de sodio se suspende. Entonces, como hay menor influjo de sodio, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Que hay flujo de potasio, y el flujo de potasio es continuo. ¿Qué pasa cuando observamos el flujo de potasio? ¿No decimos que hay una hiperpolarización? Bueno, pues ahí vamos a causar una hiperpolarización, ¿no? Entonces la liberación aquí del neurotransmisor para los neurones bipolares, vean acá, va a disminuir, mientras que acá fue mayor. Y esa luz intensa va a cerrar esos canales de sodio. Y para la liberación de todos los neurotransmisores, la luz va a tener que nuevamente regresar, que en este caso aquí tenemos una recuperación del blanqueamiento, que es la molécula retinal, se va a recombinar con la opsonina para formar la rodopsina. O sea, que vean, ¿no? La liberación tónica de los neurotransmisores, que debería ser esto de acá. Estos son los discos que les decía, ¿no? La rodopsina es esto rojito, rodopsina que está inactiva, que es la opsonina y la molécula retinal propiamente dicha. Acá viene la luz que impacta acá, ¿no es cierto? Y en ese momento tenemos la liberación de los neurotransmisores que va a disminuir en proporción con la cantidad de luz propiamente dicha. Ahora, convergencia con la retina. Nosotros, aquí para considerar, ¿no? Nosotros tenemos que hay un proceso, ¿no? Hay un proceso de señalización en la retina que tiene que ver mucho con la luz que llega a los campos visuales. Entonces, una característica de este proceso de señales en la retina es la convergencia. Y lo observamos acá. Acá nosotros vemos una cantidad de fotorreceptores. Teóricamente o esquematizadamente hay grupos de 15 o 45 fotorreceptores que pueden hacer sinapsis con un neuronio bipolar. Miren acá un neuronio bipolar. Entonces, esos neurones bipolares múltiples van a inervar sucesivamente una célula ganglionar. Entonces, ahí tenemos información de centenas de millones de fotorreceptores que se va a condensar finalmente en un solo axón que va a llegar en ese lugar del ojo y finalmente en el nervio óptico. Aquí vamos a tener la liberación de neurotransmisores. En este caso, el neurotransmisor que mencionamos es el glutamato. Entonces, el neurotransmisor glutamato, a partir de los fotorreceptores para los neurones bipolares, ¿no? Y el primer paso de la señalización, este glutamato va a excitar algunos neurones bipolares, pero va a inhibirlos. Eso va a depender mucho del tipo de receptor para el glutamato que se esté trabajando en ese momento. Pero en fin, el estímulo, que en este caso es la luz, va a crear dos respuestas con un único neurotransmisor, que en este caso es el glutamato. La segunda sinapsis, ¿no? A través de esta vía entre los neurones bipolares y las células ganglionares, se observa en lo que son las excitatorias, las conexiones excitatorias y las inhibitorias, donde decimos que cada célula ganglionar que está acá tiene un área particular de la retina a la que está conectada, ¿no? Y esas son conocidas como los campos visuales. Además de esto, nosotros consideramos que se han identificado tipos de células ganglionares en retina, que son las células ganglionares M, que son las magnocelulares, y ellas tienen la información sobre movimiento, localización, percepción de profundidad. Tenemos las células P, que son las células parvocelulares menores, que ellas tienen que ver con la transmisión del color, la forma y la textura. Entonces, una vez que el potencial de acción parte de estas células, ellas van a viajar a lo largo del nervio óptico,
para el sistema nervioso central. Y ahí va a ser procesado, ¿no? Respectivamente. El procesamiento visual en el sistema nervioso central, aquí tenemos el córtex visual, lo que les estaba mostrando inicialmente, ¿no? Es ese nervio óptico, aquí tenemos que entra en el encéfalo por la región conocida como el quiasma óptico, ¿no? El quiasma óptico es el punto en el que las fibras del ojo atraviesan para un lado contralateral del encéfalo, ¿no? Obviamente para poder seguir ese procesamiento, ¿no? Y ahí está como la información que viene del lado derecho del campo visual es procesada por el lado izquierdo del encéfalo, ¿no? Y mientras que la información del izquierdo por el derecho. Ahora, la posición central de este campo visual, ¿no? Se va a sobreponer en lo que son las zonas binoculares. Entonces, los dos ojos tienen visiones totalmente diferentes, lo que se ve también en la práctica, ¿no? Colocan un lápiz, el dedo, cierran el ojo derecho, cierran el ojo izquierdo, y después el ojo dominante. En la práctica se hace esa experiencia, ¿no? Entonces, los dos ojos tienen visiones ligeramente diferentes de dos objetos o de un objeto. Sin embargo, el encéfalo va a procesar y va a integrar esas dos visiones, creando una representación tridimensional justamente de esos dos objetos, ¿no? Y los objetos van a caer en el campo visual apenas el ojo cuando es una zona monoocular o cuando es vista en una sola dimensión. Aquí está entonces el campo visual, ¿no? Entonces, aquí una vez que los axonios dejan el plasma óptico, algunas fibras se van a proyectar hacia el mesencéfalo, ¿no? Donde ellos participan en el control del movimiento de los ojos o la coordinación, donde ahí tenemos la información somatosensitiva, también auditiva, ¿no? Que está, ya habíamos visto antes, que está comprometida en el equilibrio y en el movimiento. Pero en fin, la mayoría de los axonios se proyectan por el cuerpo geniculado lateral, ¿no? Del tálamo, donde hay fibras ópticas que van a hacer sinapsis con las neuronas para el córtex visual. Y bueno, y aquí en esta parte del cuerpo geniculado, propiamente dicha, bueno, aquí está todo el gráfico en general, pero aquí en el cuerpo geniculado lateral, ¿no? Ahí nosotros se organizan en camadas que van a corresponder a diferentes partes del campo visual. Hay una organización topográfica, ¿no? Una organización topográfica en la que nosotros vamos a poder diferenciar u observar algunas situaciones justamente diferentes, como estábamos viéndola o percibiéndola con el ojo dominante, que tienen que comprometer, que se comprometen también con el equilibrio, en fin, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, déjenme ver acá. Esto, ya. Aquí nosotros tenemos los núcleos del tronco encefálico, que tienen aquí relacionado con los pares craneales, que son el tercero, el cuarto, ¿no? Entonces, estos núcleos del tronco encefálico, que están relacionados con estos pares craneales, o con sus conexiones, con estos nervios periféricos, van a dirigir estos músculos oculares. Ahí ellos van a seguir, van a recorrer las interconexiones entre los núcleos del tronco encefálico a través del haz nervioso del fascículo longitudinal medial, ¿no? Del fascículo longitudinal medial, aquí está, ¿no? Y cada uno de estos tres grupos musculares, digamos así, del ojo, recibe una inervación recíproca, que estamos hablando de ambos ojos, de manera de que uno de los miembros del par se va a relajar, mientras que el otro se va a contraer. Y ojo, ¿no? Entonces nosotros tenemos el fascículo longitudinal medial. Por otro lado, en un esquema general, nosotros acá tenemos, ¿no?, el control cortical del aparato oculomotor, ¿no? Aquí se muestra la propagación esquematizadamente de los impulsos de las áreas visuales, colocando acá tercero, cuarto y sexto par craneal, ¿no? Donde en la corteza occipital, aquí tenemos, ¿no?,
¿Hacia dónde? A las regiones pretectal y del colículo superior en el tronco encefálico. Aquí está, colículo superior en el tronco encefálico. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí nosotros vemos este sistema oculomotor, ¿no? Que tiene unas señales para los centros, que está relacionado con los centros del equilibrio corporal, ¿no? Situados justamente donde en el tronco encefálico. Y finalmente, el ojo entonces está inervado por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Y aquí está la representación. Las fibras preganglionares, aquí por ejemplo, las fibras preganglionares parasimpáticas, nacen en el núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? El núcleo de Edinger-Westphal es la porción nuclear visceral del tercer par craneal. Aquí está el tercer par craneal y preganglionar. Y después, a continuación, viajan en el tercer par hasta el ganglio ciliar, que está acá. Y entonces ahí está justo detrás del ojo. En este momento, en este punto, los axones preganglionares hacen sinapsis con neuronas parasimpáticas postganglionares, ¿no? Y al mismo tiempo ellos van a enviar sus fibras hacia el globo ocular, ¿no? A través de los nervios ciliares propiamente dicho. Entonces estos nervios van a excitar el músculo ciliar que va a controlar el enfoque del cristalino, lo que estábamos viendo antes, o el esfínter del iris, que va a contraer la pupila propiamente dicha, ¿no? Y la inervación simpática del ojo se va a originar, en las células del asta intermedio lateral propiamente dicha. Hay un reflejo pupilar fotomotor que también en la práctica se ve, ¿no? Cuando la luz ilumina los ojos, las pupilas se contraen, ¿no? Dando el reflejo pupilar motor. O sea, la vía neuronal que es responsable de este reflejo va a estar representado por aquí en este caso por las dos flechas negras, ¿no? Aquí vean ahí por las dos flechitas negras justamente, ¿no? Que es en este caso que se va a apreciar cómo es que ese reflejo, ¿no? Que la luz sobre la retina, se dirige al nervio óptico, a los núcleos pretectales, y ahí tenemos esos secundarios que van a alcanzar justamente el núcleo de Edinger-Westphal, y ahí en esos nervios parasimpáticos vamos a tener la contracción del esfínter del iris. Y lo inverso sería en un ambiente oscuro, en el ambiente oscuro donde hay un reflejo que va a estar, queda inhibido, lo cual nosotros observamos como la dilatación de la pupila propiamente dicha. Se ha colgado. Ya. Jóvenes, ¿alguna pregunta hasta aquí, por favor?